El salón de baile apestaba a dominancia, un aroma espeso y opresivo que se aferraba a las cortinas de terciopelo y al mármol pulido como humo invisible. Me mantuve presionada contra la pared del fondo, con mi copa de champán intacta, observando a las otras omegas deslizarse por el suelo con sus vestidos de seda, cada una más segura de sí misma que la anterior. Se movían como si pertenecieran aquí, en este mundo reluciente de poder y jerarquía donde los alfas acechaban y las omegas anhelaban. Jugaban un juego antiguo del que yo nunca había aprendido las reglas. Yo no pertenecía aquí. Nunca lo hice. La selección anual de pareja no estaba destinada a personas como yo. Las rotas, las que se estremecían ante las voces alzadas y no podían mantener el contacto visual sin sentir que se les erizaba la piel. Pero la ley era clara. Todas las omegas sin pareja de entre 21 y 30 años debían asistir, sin excepciones. Así que aquí estaba yo, a los 23 años, vistiendo un vestido prestado que colgaba demasiado flojo de mi cuerpo, intentando volverme invisible mientras estaba rodeada de personas diseñadas para ser vistas. Mis dedos encontraron el borde desgastado de mi manga, trazando el dobladillo en un ritmo nervioso que había perfeccionado tras años de ansiedad social. La música creció, un vals que me oprimía el pecho con recuerdos de lecciones de baile fallidas y miradas de lástima de instructores que no entendían por qué no podía simplemente relajarme. Te estás haciendo más pequeña, había dicho mi madre esta mañana, con sus manos ásperas mientras intentaba arreglarme el cabello. Ponte derecha, sonríe. Por una vez en tu vida, inténtalo. Pero intentarlo nunca había sido suficiente. No cuando mi naturaleza omega se manifestó tarde, débil, apenas presente. No cuando otras chicas de mi edad ya se habían vinculado, ya habían encontrado su lugar en la jerarquía de la manada. Mientras yo seguía sin reclamar, no deseada, una curiosidad en el mejor de los casos y una decepción en el peor. Las puertas del salón de baile estaban a 30 pies de distancia. Había contado 30 pies hacia la libertad, hacia el aire frío de la noche, hacia cualquier lugar menos este. Pero los guardias flanqueaban las salidas, asegurándose de que nadie se fuera antes de que el rey Alfa hiciera su aparición. Protocolo, tradición, una prisión vestida con palabras elegantes. Tomé un sorbo de champán, forzando el líquido amargo a bajar por mi garganta, y dejé que mis ojos recorrieran la multitud. Había al menos 200 personas aquí, alfas de cada manada importante de los territorios. Su poder emanaba de ellos en oleadas que hacían gritar a mis instintos. Algunos tenían rostros amables, otros crueles, pero todos ellos miraban a través de mí. Yo era papel tapiz, muebles, una sombra en forma humana. Eso estaba bien, lo prefería de esa manera. La omega junto a mí, una mujer impresionante con cabello oscuro y postura perfecta, se rió de algo que dijo un alfa. Su voz era como música. Tocó el brazo de él con una facilidad practicada. Y observé la forma en que él se inclinó, ya cautivado. Eso es lo que querían. Confianza, encanto, la capacidad de mantenerse firme en un mundo que veía la gentileza como debilidad y el silencio como defecto. Yo no tenía ninguna de esas cosas. Lo que tenía era una obstinada negativa a morir. Eso fue lo que me mantuvo con vida durante la fiebre de hace 3 años, cuando mi celo de omega llegó tan tarde y de forma tan errónea que los sanadores de la manada susurraron sobre defectos y mercancía dañada. Eso fue lo que me sacó adelante durante los meses posteriores, cuando tuve que volver a aprender a existir en un cuerpo que sentía que pertenecía a otra persona. Y era esa misma negativa obstinada la que me mantenía aquí esta noche. Aunque cada instinto me rogaba que corriera, las lámparas de cristal se atenuaron, la conversación vaciló y luego se detuvo por completo. Incluso la orquesta guardó silencio, y en ese súbito vacío de sonido, escuché mi propio corazón martilleando contra mis costillas. Él venía. No necesitaba verlo para saberlo. El aire mismo cambió, se espesó, cargado con una autoridad tan absoluta que me debilitó las rodillas. Los alfas se enderezaron, las omegas alisaron sus vestidos. Toda la sala se orientó hacia la gran escalera como flores girando hacia el sol. Y entonces lo vi. El rey Alfa bajó las escaleras con la gracia casual de alguien que nunca había dudado de su derecho a gobernar. Era alto, más alto que cualquier alfa que hubiera visto jamás, con el cabello oscuro que caía justo más allá de su cuello
y ojos que parecían catalogar a cada persona en la habitación con un solo barrido. Vestía de negro, simple y severo, sin más ornamentación que el anillo de plata en su mano derecha que marcaba su posición. Pero no fue su apariencia lo que me robó el aliento. Fue el peso de él, la presencia pura e innegable que hacía que el aire fuera difícil de respirar y que mis instintos de Omega se encogieran de terror confundido. Este era un depredador, una criatura de la cima, y cada célula de mi cuerpo sabía que yo era la presa. Me presioné con más fuerza contra la pared, haciéndome más pequeña, invisible, inexistente. Sus ojos recorrieron la sala y se detuvieron en mí. No, eso no era posible. Estaba mirando más allá de mí, a alguien más, a cualquier otra cosa. Yo no era nada, nadie. ¿Por qué lo haría? Él sonrió de forma lenta y deliberada, como un lobo que acaba de divisar algo interesante entre la maleza. Y entonces empezó a caminar hacia mí. La multitud se apartó como el agua. Omegas y alfas por igual se hicieron a un lado sin pensarlo conscientemente. Sus instintos reconocían la jerarquía mucho antes de que sus mentes se pusieran al día. Yo no podía moverme, no podía respirar. Mi copa de champán se resbaló de mis dedos sin fuerza y se hizo añicos en el suelo de mármol. El sonido fue increíblemente fuerte en el súbito silencio. Él no se detuvo, no vaciló, simplemente siguió caminando con esa misma certeza pausada hasta que estuvo directamente frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera olerlo. Pino, humo y algo más oscuro, algo que hizo que se me secara la boca. «Estás temblando», dijo. Su voz era baja, rasposa, con un acento que no pude identificar. Aterrada, no pude responder. Las palabras me habían abandonado, huyendo a algún lugar distante donde vivía la gente valiente. Él inclinó la cabeza, estudiándome con una intensidad que hizo que mi piel se erizara. «¿Cómo te llamas?» Sarah», logré decir, y odié lo pequeña que sonaba mi voz, lo rota. «Sarah», repitió él como si estuviera probando el sabor del nombre. «¿Sabes quién soy?» Asentí. Todo el mundo sabía quién era él. El rey Damon Reed, gobernante de los territorios del norte, el alfa que había unificado las manadas a través de la sangre y la estrategia. Sin pareja, despiadado, poderoso más allá de toda medida. Y por alguna razón inexplicable, estaba de pie frente a mí como si yo valiera su tiempo. «Te he estado observando», dijo con naturalidad, como si comentara el clima, «toda la noche, mientras intentabas desaparecer en esa pared. Mi rostro ardió. Por supuesto que se había dado cuenta. Por supuesto que mis intentos desesperados de invisibilidad me habían hecho, de alguna manera, más visible. ¿Por qué? La palabra se escapó antes de que pudiera detenerla, e inmediatamente quise retractarme. No cuestionas al rey Alfa. No lo desafías. Especialmente no lo haces mientras parece que vas a desmayarte en cualquier segundo. Pero en lugar de enojo, su sonrisa se ensanchó. Porque eres diferente. Todos los demás están actuando, interpretando papeles, pero tú extendió la mano lentamente, dándome tiempo para alejarme, y apartó un mechón de mi cabello claro detrás de mi oreja. El toque fue suave, cuidadoso, completamente opuesto al depredador que estaba frente a mí. «Realmente tienes miedo, eres realmente vulnerable. Es refrescante». No supe qué decir a eso. No sabía si era un insulto, un cumplido o algo completamente distinto. «Baila conmigo», dijo. No fue una pregunta, fue una orden envuelta en palabras corteses. Yo, no puedo. La confesión brotó de mí. No sé cómo, quiero decir sé, pero soy terrible en eso. Te pisaré, te avergonzaré. Yo, Sarah, dijo mi nombre como si fuera la respuesta a una pregunta que yo no había hecho. Mírame, lo hice. Me obligué a encontrar esos ojos oscuros, aunque todo en mí gritaba que desviara la mirada. «¿Confías en mí?» «No», susurré con honestidad. «No te conozco». Algo cruzó su rostro. Sorpresa, tal vez. O aprobación. «Me parece justo, entonces confía en esto. No hago nada que no quiera hacer. Y ahora mismo, quiero bailar contigo». Él me ofreció su mano. Todo el salón de baile estaba mirando. Podía sentir sus ojos, su juicio, su confusión. ¿Por qué ella? ¿Qué ve él en ella? Ella no es nadie, pero su mano permaneció extendida, firme, paciente, y en algún lugar del caos aterrorizado de mi mente pensé,
¿Y si simplemente dijera que sí? ¿Qué pasaría si por una vez dejara de hacerme pequeña y ocupara mi espacio? Mi mano tembló cuando la puse en la suya. Sus dedos se cerraron sobre los míos, cálidos, callosos, lo suficientemente fuertes como para aplastarme, pero sosteniéndome como si fuera algo precioso. Me llevó al centro de la pista y la multitud retrocedió, creando un círculo a nuestro alrededor. La orquesta empezó a tocar. «Sigue mi ejemplo», susurró, con una mano apoyada en mi cintura mientras la otra sostenía la mía. «No pienses, solo siente». Nos movimos y, de alguna manera, increíblemente, no me caí. Él me guió a través de los pasos con una gracia sin esfuerzo, compensando cada duda, cada error, haciendo que pareciera que habíamos bailado juntos 1000 veces antes. El mundo se redujo a la presión de su mano en mi espalda, al ritmo constante de la música, a la forma en que me miraba como si yo fuera la única persona en la habitación. «Recordarías una noche conmigo por el resto de tu vida», dijo suavemente, con su aliento cálido contra mi oreja. No era un alarde, era una promesa, una declaración de hecho entregada con tal certeza absoluta que le creí. «¿Por qué haces esto?», pregunté, mi voz apenas audible sobre la música. «Porque eres real», dijo simplemente, «y estoy muy cansado de fingir». La canción terminó. Dejamos de movernos, pero él no me soltó. Simplemente se quedó allí, en el centro del salón de baile, sosteniéndome mientras todos observaban y esperaban lo que sucedería después. «Pasa el día de mañana conmigo», dijo él. «Déjame mostrarte algo». «¿Qué?». Su sonrisa se volvió misteriosa. «Que eres más fuerte de lo que crees». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me soltó y retrocedió. La multitud se lanzó hacia adelante. Las preguntas volaban, pero él las ignoró todas. Solo me dirigió una última mirada, intensa, significativa, imposible de interpretar, y se alejó. Me quedé sola en el centro del salón de baile, con el corazón acelerado, la mente dando vueltas, y por primera vez en mi vida, no era invisible. Todo el mundo me miraba, y yo no tenía idea de lo que acababa de aceptar. No dormí. ¿Cómo podría haberlo hecho? Cada vez que cerraba los ojos, lo veía a él. La forma en que me había mirado como si yo fuera un rompecabezas que quería resolver. La forma en que su mano se había sentido en mi cintura, firme y segura, anclándome cuando yo habría salido flotando. La forma en que todo el salón de baile había contenido la respiración cuando me había elegido a mí, entre todas las personas, para bailar. «Recordarías una noche conmigo por el resto de tu vida». Le creí. «Que Dios me ayude», le creí. La luz de la mañana se filtró por las delgadas cortinas de mi habitación. Un espacio pequeño en los cuartos de las Omegas, nada parecido a las lujosas habitaciones de las que disfrutaban los miembros de alto rango de la manada. Me senté en el borde de mi cama, mirando mis manos, sintiendo todavía el calor fantasma de su toque. Mi madre había pasado anoche tarde. Su rostro era una mezcla de asombro y algo que podría haber sido esperanza. «No arruines esto», había dicho. Solo eso, como si necesitara el recordatorio de que cualquier oportunidad podía ser destruida por mi incapacidad para funcionar como una persona normal. Un golpe en mi puerta me hizo saltar. «Señorita Sara». Una joven mujer beta estaba en el pasillo, con su uniforme impecable y formal. «El Rey Alfa envió un coche por usted. La está esperando en la frontera norte». Se me cayó el alma a los pies. ¿La frontera? ¿Por qué allí? Ella sonrió, pero era del tipo profesional que no revelaba nada. No lo dijo, pero me indicó que le dijera que se vistiera cómodamente para caminar. Caminar en la frontera, donde el desierto presionaba contra la civilización, donde el peligro acechaba en las sombras de los árboles milenarios. Mi ansiedad se disparó de inmediato, pintando escenarios catastróficos en mi mente. Pero yo había aceptado, y algo más profundo que el miedo, algo para lo que aún no tenía nombre, me empujó hacia adelante. Me vestí con jeans y un suéter, me trencé el cabello para que no me molestara en la cara y seguí a la beta hasta un elegante coche negro que parecía demasiado elegante para alguien como yo. El trayecto duró 40 minutos, serpenteando por el territorio de la manada, y luego más allá, hacia la zona de amortiguamiento, donde solo los más fuertes se atrevían a pisar. Él estaba esperando exactamente donde terminaba la carretera pavimentada y comenzaba el bosque. Damon estaba de espaldas al coche, con las manos en los bolsillos,
mirando hacia los árboles como si estos guardaran las respuestas a preguntas que yo no podía oír. Llevaba jeans oscuros y una chaqueta sencilla, pareciendo más humano que Rey, pero el poder seguía emanando de él en oleadas que hacían gemir a mis instintos de Omega. «Viniste», dijo sin darse la vuelta. «Realmente no me diste otra opción». Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, pero estaba demasiado nerviosa para ser debidamente respetuosa. Él se giró y su expresión era de diversión. «Siempre doy opciones, Sara. Podrías haberme rechazado, enviar el mensaje de que estabas enferma, esconderte en tu habitación y esperar que me olvidara de ti. ¿Lo habrías hecho? No, simple, honesto, aterrador». Él empezó a caminar hacia el bosque y tras un momento de vacilación, lo seguí. Los árboles se cerraron a nuestro alrededor, filtrando la luz de la mañana en patrones moteados que bailaban por el suelo del bosque. Aquí olía diferente, salvaje, indómito, a diferencia de los cuartos de las Omegas, con sus jardines cuidadosamente mantenidos. Esto era naturaleza real, peligrosa y hermosa. «¿A dónde vamos?», pregunté, esforzándome por seguir el ritmo de su zancada más larga. «Ya verás», me miró hacia atrás. «Cuéntame sobre ti. No hay nada que contar. Todo el mundo tiene una historia». Le di una patada a una rama caída para ganar tiempo. «No soy nadie. Soy la Omega que se manifestó tarde y mal, aquella de la que la gente susurra cuando cree que no puedo oírla, la que no encaja en ninguna parte». «¿Por qué crees que te manifestaste tarde?». La pregunta me pilló desprevenida. La mayoría de la gente evitaba hablar de ello, tratando mi presentación tardía como un secreto vergonzoso. El sanador dijo que era por estrés, que algo en mí se resistía. ¿Resistente a qué? Hacer lo que todo el mundo esperaba que fuera, supongo. La confesión se sentía peligrosa, como mostrarle una herida que solía mantener oculta. Mi hermana era la Omega perfecta, hermosa, segura de sí misma, emparejada a los 19 años con un alfa de alto rango. Todo el mundo asumió que yo sería igual, pero no lo fui, no lo soy. Y cuando finalmente te manifestaste, los recuerdos me asaltaron. La fiebre, el dolor, la forma en que mi cuerpo había intentado desgarrarse desde dentro. Casi me destruye. 3 semanas en el ala médica. Los sanadores no estaban seguros de que sobreviviría. Él dejó de caminar tan abruptamente que casi choco con él cuando se giró para mirarme. Su expresión era intensa, inquisitiva. «Pero sobreviviste. ¿Por qué?». «Porque era demasiado obstinada para morir». La verdad de ello se asentó entre nosotros. Porque incluso cuando todo dolía y todo el mundo decía que sería mejor dejarme ir, algo en mí se negó. No sé qué era. Rencor, tal vez, o simplemente terquedad. «No es terquedad», dijo él en voz baja. «Es fuerza, del tipo que importa». Antes de que pudiera responder, se giró y continuó caminando. Nos adentramos más en el bosque. Los sonidos de la civilización se desvanecieron hasta que solo quedó el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Me ardían las pantorrillas por el terreno irregular, pero no me quejé. No quería darle la razón sobre mi fuerza. «¿Sabes por qué nunca he tomado una pareja?», preguntó de repente. No. La pregunta había desconcertado a todo el mundo. El rey alfa sin pareja, poderoso más allá de toda medida, que podría haber elegido a cualquier omega de los territorios. Porque he conocido a 1000 omegas que saben fingir, que han aprendido a sonreír en los momentos adecuados, a decir las cosas correctas, a jugar el juego a la perfección. Apartó una rama baja, sosteniéndola para que no me golpeara, pero fingir no es lo mismo que ser real, y me negué a vincularme con una mentira. «Entonces, ¿estás buscando a alguien real?». «La he encontrado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, imposibles de malinterpretar. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. «No me conoces. Sé que ahora mismo estás aterrorizada, pero aún así me sigues al bosque. Sé que pasaste la noche de ayer intentando volverte invisible mientras todos los demás actuaban. Sé que casi mueres antes que convertirte en algo que no eres». Se detuvo en el borde de un pequeño claro, con la luz del sol fluyendo a través del dosel superior. Sé lo suficiente. El claro era hermoso. Flores silvestres salpicaban la hierba y un pequeño arroyo murmuraba a lo largo de un borde. Pero lo que llamó mi atención fue la estructura en el centro. Una cabaña vieja, desgastada pero robusta, con humo subiendo por una chimenea de piedra. «¿Qué es este lugar?», pregunté.
Mío. La construí hace 5 años cuando la presión de ser rey se hizo excesiva, cuando necesitaba un lugar donde simplemente ser yo. Empezó a caminar hacia ella. Nadie más sabe de ella, ni mis asesores, ni mis guardias, ni mi manada. Entonces, ¿por qué mostrármela a mí? Se detuvo ante la puerta de la cabaña, con la mano sobre la madera desgastada. Porque quiero que entiendas algo. Ser poderoso no significa ser invulnerable. Ser rey no borra la soledad. Empujó la puerta. Entra. El interior era sencillo pero cómodo. Una sala principal con chimenea, una cocina pequeña, estanterías llenas de libros. Ni corona, ni trono, ni adornos de realeza. Solo un espacio que se sentía habitado y honesto. Vengo aquí cuando necesito recordar quién soy bajo el título, dijo él, acercándose a la chimenea donde ya chisporroteaba un fuego. Alguien debió prepararlo antes de nuestra llegada, cuando el peso de las expectativas de todo el mundo se vuelve demasiado pesado. Me quedé dudando en el umbral, sin saber si tenía permiso para entrar en este espacio sagrado. ¿Por qué me cuentas esto? Porque tú lo entiendes. Se giró para mirarme plenamente. ¿Sabes lo que es cargar con expectativas que no puedes cumplir? Ser juzgada por cosas que escapan a tu control. Sentir que te ahogas mientras todo el mundo mira y no hace nada. La exactitud de sus palabras me robó el aliento. Sí, anoche, cuando te vi presionada contra esa pared intentando desaparecer, lo reconocí. Esa misma necesidad desesperada de escapar, de estar en cualquier lugar menos donde estabas. Cruzó la habitación hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor. Fuiste la única persona honesta en todo ese salón de baile, la única que no fingía. No intentaba ser honesta, dije en voz baja. Es que no puedo fingir. Nunca se me ha dado bien. Lo sé. Eso es lo que te hace perfecta. ¿Perfecta? Una risa amarga se me escapó. Estoy rota. Todo el mundo lo sabe. Soy la Omega que nadie quería. La que... Basta. La orden en su voz me hizo congelarme. Deja de repetir sus palabras, sus juicios, su comprensión estrecha y limitada de cómo es la fuerza. Extendió la mano lentamente, acunando mi rostro con una mano. Sobreviviste a algo que debería haberte destruido. Te enfrentas a tu miedo cada día y sigues adelante de todos modos. Te niegas a fingir, incluso cuando fingir sería más fácil. Eso no es estar rota, Sara. Eso es valentía. Las lágrimas me ardieron tras los ojos. Nadie me había llamado nunca valiente. Dañada, sí. Débil, por supuesto. Decepcionante, siempre. Pero nunca valiente. No me siento valiente, susurré. La valentía no es la ausencia de miedo. Es seguir adelante a pesar de él. Su pulgar rozó mi pómulo, suave y cuidadoso. Estás temblando ahora mismo, aterrorizada. Y sin embargo, estás aquí. Eso es valentía. El momento se extendió entre nosotros, frágil y cargado de posibilidades. Una parte de mí quería apoyarse en su toque, creer en las cosas que estaba diciendo. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse a través de años de decepciones, gritaba advertencias. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Tiempo, dijo él simplemente. Quiero que pases tiempo conmigo aquí, lejos de palacio y de la política de la manada, y de las expectativas de todo el mundo. Quiero conocerte, a la verdadera tú, no a la versión que muestras al mundo para sobrevivir. ¿Y si la verdadera yo te decepciona? Imposible. La certeza de su voz debería haber sido reconfortante. En cambio, me aterrorizó porque ¿qué pasaría cuando se diera cuenta de que yo no era especial? Cuando la novedad de mi honestidad se agotara y me viera como lo que realmente era. Solo una Omega rota con más miedo que sentido común. Como si leyera mis pensamientos, dijo, «Puedo oír tu ansiedad desde aquí. ¿Qué estás pensando? ¿Que esto es temporal? ¿Que te aburrirás? ¿Que me despertaré mañana y me daré cuenta de que todo esto ha sido una broma elaborada? Entonces déjame demostrarte que te equivocas». Retrocedió, dándome espacio. «Quédate aquí hoy. Deja que te prepare el almuerzo. Hablemos como dos personas en lugar de como un rey y una Omega. Y esta noche, si sigues pensando que esto es temporal, te llevaré a casa y no volveré a molestarte». Era una prueba, un ofrecimiento, una oportunidad de huir antes de que me involucrara demasiado. Pero algo en mí,
Esa misma cosa obstinada que se había negado a morir hace 3 años, susurró. Quédate. Está bien, dije. Un día. Su sonrisa fue lenta y cálida, transformando su rostro de intimidante a casi gentil. Un día es todo lo que pido. Se dirigió a la cocina, sacando ingredientes de estantes cuidadosamente surtidos, y observé cómo el rey Alfa, el hombre más poderoso de los territorios, preparaba sándwiches con la misma atención concentrada que probablemente prestaba a la estrategia política. Era surrealista, imposible y, de alguna manera, en esa cabaña rústica, con la luz del sol fluyendo a través de las viejas ventanas, se sentía como la cosa más natural del mundo. Pasamos la tarde como personas normales. Era extraño ver a Damon moverse por la cabaña con tanta facilidad, con su poder silenciado, pero nunca del todo ausente. Me habló de su infancia en las montañas, de su hermano menor, que le había disputado el trono y había perdido no mediante el combate, sino a través de un concurso de estrategia que había durado 3 días. Su voz transmitía afecto cuando hablaba de su hermano, ahora su asesor más cercano, y me di cuenta de que la pérdida que había mencionado no consistía en no tener familia, sino en no tener a nadie que viera más allá de la corona. Roman cree que estoy siendo imprudente, dijo él, acomodándose en un sillón desgastado frente a donde yo estaba sentada en el sofá, persiguiendo a una omega que huyó de mí en el baile de selección. No huí de ti, huí de todo el mundo. Buena distinción. Tomó un sorbo de café, estudiándome por encima del borde. Él cree que eres demasiado frágil para esta vida, que la presión te romperá. Las palabras dolieron, aunque se hicieron eco de mis propios miedos. ¿Y tú qué piensas? Creo que la gente confunde la gentileza con la debilidad, la ansiedad con la cobardía. Creo que has sobrevivido a cosas que habrían destruido a personas más fuertes. Y sigues aquí, intentándolo. Dejó su taza. Cuéntame sobre tu manada, tu familia. Me llevé las rodillas al pecho, una postura defensiva que no podía abandonar del todo. Mi padre es un beta, un ejecutor de rango medio. Mi madre es una omega que nunca me perdonó del todo por no ser como mi hermana. La amargura se coló en mi voz a pesar de mis esfuerzos. Melissa es perfecta. Se emparejó joven, le dio a su alfa 3 hijos, dirige los comités sociales, todo lo que una omega debería ser. ¿Y tú? Trabajo en los archivos, catalogando antiguos registros de la manada, organizando historias que nadie lee. Es tranquilo, seguro. No tengo que interactuar con mucha gente. Tracé un dibujo en la tela del sofá. Mi hermana intentó ayudar después de mi presentación. Me presentó a Alpha que conocía. Me entrenó sobre cómo actuar, qué decir, pero no pude hacerlo. No podía fingir interés en conversaciones sobre la jerarquía de la manada y las ventajas de los emparejamientos. Simplemente me quedaba congelada. ¿Te quedas congelada conmigo? La pregunta me hizo levantar la vista. Me estaba observando con esa atención intensa que me hacía sentir simultáneamente expuesta y vista. Sí, pero de forma diferente. ¿Cómo es eso? Consideré mentir, desviar el tema, pero él me había pedido honestidad. Con ellos me congelaba porque sentía que estaba fallando en alguna prueba que no entendía. Contigo, me costó encontrar las palabras. Me quedo congelada porque ves demasiado. Y no sé qué hacer con el hecho de que me vean. Algo cambió en su expresión. Satisfacción tal vez, o vindicación. La mayoría de la gente se pasa toda la vida escondiéndose, creando versiones de sí misma que sean agradables, aceptables, seguras, pero esas versiones no son reales, y no se puede construir nada duradero sobre una base de fingimiento. ¿Es eso lo que quieres? La pregunta se me escapó. ¿Algo duradero? Sí, sin dudarlo, sin dudas. Quiero una pareja que sepa quién soy cuando me quito la corona, que vea mis defectos y me elija de todos modos, con quien pueda ser sincero cuando el peso sea excesivo. Se inclinó hacia adelante. Quiero lo que tuvieron mis padres, una relación basada en la verdad, no en la política. ¿Tus padres eran parejas destinadas? No. Su sonrisa se volvió triste, pero se eligieron de todos modos. Eligieron construir algo real a pesar de la presión por hacer emparejamientos estratégicos. Tuvieron 30 años juntos antes de que la fiebre se los llevara. Hizo una pausa. Yo tenía 20 años. Roman tenía 16. Y de repente éramos huérfanos intentando mantener unido un reino. El dolor en su voz era crudo, sin protección. Este era el hombre que había debajo del rey,
Alguien que había perdido demasiado joven y que había aprendido a ocultar las heridas tras la autoridad. Lo siento, dije en voz baja. No lo sientas. Ellos me enseñaron lo que importa, lo que vale la pena proteger. Encontró mis ojos y me enseñaron a no conformarme nunca con menos de lo que es real. La conversación derivó después de eso hacia temas más ligeros, terreno más seguro. Me preguntó por mis libros favoritos y me encontré hablando de las antiguas historias que descubrí en los archivos. Las historias olvidadas de omegas que habían sido algo más que simples parejas y madres, líderes, guerreras, diplomáticas, mujeres cuyos nombres habían sido borrados de los registros oficiales, pero cuyo impacto resonó a través de los siglos. Muéstramelo, dijo de repente. ¿Qué? Esas historias, las que intentaron borrar. Se puso en pie con energía irradiando de él. Llévame a los archivos. Muéstrame lo que encontraste. Ahora. Pero está... Miré por la ventana. El sol estaba bajando. La tarde se desvanecía en la noche. Los archivos estarán cerrados. Su sonrisa fue maliciosa. Soy el rey Alfa. Nada está cerrado para mí. El trayecto de vuelta al territorio de la manada se sintió diferente al viaje de la mañana. Más fácil de algún modo, como si los muros entre nosotros se hubieran adelgazado. Esta vez conducía él mismo, sin guardias ni asistentes, solo nosotros dos bajo la luz agonizante. Los archivos ocupaban un antiguo edificio de piedra en el borde del recinto, medio olvidado y rara vez visitado. Utilicé mi llave, una de las 3 únicas que existían, y lo llevé al interior. El olor golpeó de inmediato, papel viejo, encuadernaciones de cuero, polvo y tiempo. ¿Aquí es donde trabajas? Miró a su alrededor, a las estanterías altísimas, los pasillos estrechos, la tenue iluminación. 5 días a la semana, sola, sobre todo. Me moví por el espacio con una facilidad practicada, conociendo cada rincón y cada sombra. A la mayoría de la gente le parece deprimente, pero a mí me gusta. La tranquilidad, las historias. Lo llevé a una sección trasera, bajando un diario encuadernado en cuero, con fecha de 1847. Mira esto. Es el diario personal de una omega llamada Catherine Reed. Sus cejas se elevaron. ¿Reed? ¿Un pariente? Posiblemente. No menciona el nombre de su pareja, pero habla del liderazgo de la manada, de las decisiones que tomó durante un invierno terrible en el que media manada estaba enferma. Abrí por una página marcada, con mi dedo trazando la caligrafía desvaída. Organizó partidas de caza, negoció con las manadas vecinas para conseguir medicinas, incluso desafió a un alfa que intentó aprovecharse de la enfermedad de su pareja. Salvó docenas de vidas. Damon leyó por encima de mi hombro, lo suficientemente cerca para que yo pudiera sentir su calor. ¿Por qué no está esto en las historias oficiales? Porque era una omega, y se supone que las omegas no deben liderar. Se supone que deben apoyar, nutrir, seguir. Bajé otro volumen. Hay docenas como ella. Mujeres que hicieron cosas extraordinarias, pero que fueron borradas porque no encajaban en la narrativa. Muéstrame más. Pasamos la siguiente hora revisando registros, y observé cómo su expresión pasaba del interés al enojo y a algo parecido al asombro. Hizo preguntas agudas, estableció conexiones en las que yo no había pensado y trató la historia de cada mujer olvidada con el respeto que merecía. Esto debería enseñarse, dijo finalmente, de pie en el centro de mi espacio de trabajo, rodeado de montones de diarios y libros de contabilidad. Cada omega y cada manada debería conocer estas historias. El consejo nunca lo aprobaría. Demasiado polémico. Podría dar ideas a la gente. El consejo no me gobierna a mí. Yo los gobierno a ellos. La autoridad de su voz era absoluta. Quiero copias de todo lo que hayas encontrado. Quiero que lo compiles en un registro exhaustivo y quiero que se presente en la próxima reunión territorial. Mi corazón dio un vuelco. ¿Yo presentarlo delante de todo el mundo? ¿Quién mejor? Tú eres la que las encontró, la que vio valor en historias que todos los demás ignoraron. Se acercó más. Sé que hablar en público te aterroriza, pero estas mujeres merecen ser recordadas. Y tú eres la única que puede hacerles justicia. No puedo. El pánico estaba subiendo, familiar y sofocante. Estar de pie frente a cientos de alfas y omegas, intentando hablar mientras todo el mundo me juzga, esperando a que falle. Sarah me tomó las manos, deteniendo mi espiral. Respira. No podía. Tenía el pecho apretado. La visión se me estrechaba.
La habitación se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado fino. Esto me ocurría más a menudo últimamente. Estos momentos en los que mi cuerpo me traicionaba, en los que el miedo tomaba el mando y el pensamiento racional huía. Mírame. Su voz cortó el caos. Concéntrate en mi voz, en nada más. Solo en mi voz. Lo intenté. Fijé mis ojos en su rostro. Dejé que su presencia firme me anclara. Por la nariz, cuenta hasta 4. Él hizo la demostración y yo lo imité. Mantén 4. Por la boca, 4. Bien. Y otra vez, respiramos juntos hasta que el pánico retrocedió, dejándome temblorosa pero funcional, avergonzada pero viva. Lo siento, susurré. Lo siento. Es que esto ocurre a veces y no puedo controlarlo. Y para mi sorpresa, me apretó las manos suavemente. Los ataques de pánico no son debilidad, son solo la prueba de que has sobrevivido a cosas que tu cuerpo aún no ha procesado. Hizo una pausa. A mi hermano también le dan. Después del desafío tuvo pesadillas durante meses. Todavía le dan a veces. Ataques de pánico que lo dejan sin aliento, pero es la persona más fuerte que conozco. La confesión me sorprendió. ¿Roman? Pero siempre parece tener todo bajo control. Lo tiene porque aprendió a trabajar con su miedo en lugar de contra él. El pulgar de Damon trazó círculos en el dorso de mi mano. No tienes que presentarlo sola. Yo estaré allí. Y si llega el pánico, respiraremos juntos. ¿Por qué haces esto? La pregunta salió pequeña, vulnerable. ¿Por qué te importo tanto yo? ¿Y estas historias? Porque ambas merecen que alguien se preocupe por ellas. Me atrajo hacia sí, de forma cuidadosa y deliberada. Y porque estoy cansado de un mundo que confunde el silencio con la ausencia, que borra la complejidad en favor de narrativas simples. Sus manos subieron para enmarcar mi rostro. Tú no eres simple, Sarah. Eres estratificada, compleja y real. Y quiero conocer cada estrato. El espacio entre nosotros se sentía cargado, eléctrico. Podía olerlo, pino, humo y algo exclusivamente suyo. Podía sentir el calor de su cuerpo, el poder controlado en su toque cuidadoso. Tengo miedo, admití. Lo sé. De ti, de esto, de lo que pase si te creo y cambias de opinión. No lo haré. No puedes saberlo. Sí, puedo. Su voz bajó de tono, íntima y segura, porque he estado esperando toda mi vida a alguien que me haga sentir menos solo. Y tú lo haces, incluso cuando estás aterrorizada, incluso cuando tienes pánico, incluso cuando crees que estás rota, me haces sentir menos solo. Las palabras rompieron algo en mi interior, algún lugar protegido donde había guardado todo mi dolor, mi miedo y mi esperanza desesperada. Las lágrimas se desbordaron y no pude detenerlas. Él me sostuvo mientras lloraba, allí mismo, en los polvorientos archivos, rodeada de historias olvidadas. Me sostuvo como si fuera preciosa en lugar de estar rota, como si mis lágrimas fueran aceptables en lugar de vergonzosas. Quédate conmigo esta noche, dijo cuando finalmente me tranquilicé. No en la cabaña, sino en palacio. Déjame mostrarte cómo podría ser tu vida. Yo no pertenezco a un palacio. Perteneces a donde tú elijas estar. Se apartó lo suficiente para mirarme. Di que sí. Era demasiado rápido. Demasiado. Cada parte racional de mi cerebro gritaba advertencias sobre moverse demasiado rápido, confiar con demasiada facilidad, esperar con demasiada desesperación. Pero la parte de mí que había sobrevivido a la fiebre, la que se había negado a morir cuando todo el mundo lo esperaba, esa parte susurró, vive. Sí, dije. Su sonrisa fue brillante, transformadora. Bien, ahora, muéstrame qué otras historias has encontrado. Quiero saberlo todo. Nos quedamos hasta medianoche, perdidos en historias y conversaciones que iban de lo profundo a lo absurdo. Y cuando finalmente me llevó a su coche, con su mano cálida entre las mías, me di cuenta de que algo había cambiado. Seguía aterrorizada, seguía convencida de que el desastre acechaba tras cada esquina, pero por primera vez en años, también estaba emocionada por el mañana. El palacio no era nada como yo había imaginado. Esperaba mármol frío y arquitectura imponente. Espacios diseñados para intimidar y recordar a los visitantes su lugar en la jerarquía. En cambio, Damon me condujo por pasillos cálidos, alineados con arte y tapices, pasando por ventanas que revelaban jardines iluminados por luces suaves. Se sentía habitado a pesar de su grandeza, como un hogar que resultaba ser enorme en lugar de un monumento al poder.
El ala de invitados, explicó, abriendo una puerta para revelar una suite más grande que todas las habitaciones de mi familia juntas. Te quedarás aquí esta noche. Todo lo que necesites debería estar en el armario y en el baño. Si no, hay un teléfono junto a la cama. Entré, observando el mobiliario de felpa, la cama con dosel, los ventanales de suelo a techo con vistas a los jardines iluminados por la luna. Esto es demasiado. Es una habitación de invitados, la más pequeña en realidad. Su sonrisa era de diversión. Espera a ver el ala real. Un golpe nos interrumpió. Entró una mujer joven, de pelo castaño rojizo, paso firme, portando una bandeja con té y pasteles pequeños. Me sonrió con genuino afecto. Debes de ser Sara. Soy Elena. Dirijo el personal de la casa. Dirigir es generoso, dijo Damon con sequedad. Ella dirige todo el palacio y de vez en cuando me permite fingir que yo estoy al mando. Elena se rió. Alguien tiene que mantener las cosas organizadas mientras tú meditas en tu estudio. Dejó la bandeja y se volvió hacia mí. He preparado algo de ropa para mañana. Varias opciones por si el rey no se molestó en preguntar tu talla o tus preferencias. No tuve tiempo, protestó Damon. Nunca lo tienes. Pero su tono era afectuoso. Volvió a mirarme y algo en su expresión se suavizó. Es bueno ver que trae a alguien a casa. Ha estado solo demasiado tiempo. La intimidad casual entre ellos hablaba de años de confianza. Me pregunté qué se sentiría al estar tan cómoda en tu lugar como para poder burlarte de un rey. Elena prácticamente nos crió a Roman y a mí después de que murieran nuestros padres, explicó Damon cuando ella se hubo marchado. Es de la familia, una de las pocas personas que recuerda quién era yo antes de la corona. Se preocupa por ti. No fue una pregunta. Se preocupa como tú te preocupas. Él se dirigió hacia la puerta. Descansa un poco. Mañana será abrumador. El consejo se reúne por la tarde y querrán saber quién eres y cuáles son mis intenciones. Se me apretó el estómago. El consejo, 10 alfas que asesoran en asuntos territoriales. Ellos son, hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado, protectores de las tradiciones de la manada. Algunos de ellos se opondrán a esto, te desafiarán, porque estoy rota, porque eres diferente, y la diferencia amenaza a las personas que se benefician del orden establecido. Se volvió con expresión seria. Intentarán intimidarte, hacerte sentir pequeña, pero recuerda que ya has sobrevivido a cosas peores que su desaprobación. Tras su marcha me quedé en el centro de la suite, sintiéndome desamparada. El día había sido surrealista. La cabaña, los archivos, el palacio, la atención de Damon, sus declaraciones, su certeza. Una parte de mí seguía esperando el desenlace, que alguien revelara que todo esto era una elaborada prueba en la que yo estaba fallando estrepitosamente. Me duché en un cuarto de baño con más espacio que mi dormitorio de la infancia. Me puse el pijama suave que me habían dejado en la cama e intenté dormir. Pero mi mente se negaba a aquietarse. ¿Qué estaba haciendo yo aquí? ¿Qué quería él realmente de mí? ¿Y cuándo se daría cuenta de que yo no podía hacer lo que él necesitaba? El sueño acabó llegando, irregular y lleno de sueños. La mañana llegó demasiado pronto. Elena apareció con el desayuno y una serie de opciones de ropa, sencillas pero elegantes. Nada parecido a los vestidos pomposos que solían llevar las Omegas. Elegí unos pantalones oscuros y un suave suéter azul. Trencé mi pelo para mantenerlo bajo control. Elección perfecta, dijo Elena con aprobación. Segura pero sin esforzarse demasiado. El consejo lo respetará. ¿Y si no respetan nada de mí? Ella me miró directamente a los ojos. Entonces son unos necios, y Damon no soporta a los necios. Se detuvo en la puerta. Él es diferente contigo, más alegre. No lo veía así desde antes de que murieran sus padres. Sea lo que estés haciendo, sigue haciéndolo. El peso de sus palabras me oprimió el pecho. Tanta expectativa, tantas formas de decepcionar. Damon me encontró en los jardines una hora después. Yo había necesitado aire, espacio, sentir la tierra bajo mis pies en lugar de los suelos del palacio. Apareció en el sendero como si hubiera sabido exactamente dónde estaría yo. ¿Nerviosa?, preguntó. Aterrorizada. Bien, significa que comprendes lo que está en juego. Se puso a caminar a mi lado. El consejo es poderoso, pero no está unificado. 3 de ellos son tradicionalistas que se opondrán a cualquier cosa que desafíe la jerarquía de la manada. 4 son moderados que esperarán a ver hacia dónde sopla el viento.
Y 3 son reformistas que han estado presionando para realizar cambios para los que yo no estaba preparado. ¿Qué tipo de cambios? Más representación omega en el liderazgo, menos énfasis en la dominancia alfa, reevaluación de las leyes de emparejamiento que atrapan a la gente en vínculos miserables. Me miró. Tu presencia da influencia a los reformistas. Si el rey elige a una omega poco convencional, eso legitima sus argumentos. Así que soy una herramienta política. No. Su voz se afiló. Eres una persona que me importa y que resulta tener implicaciones políticas. Hay una diferencia. Caminamos en silencio, con el sol de la mañana calentando los jardines. Pasaban otros residentes de palacio, guardias que asentían respetuosamente, sirvientes que sonreían, algunos miembros de la manada que miraban con abierta curiosidad. Sentía sus ojos, su juicio, sus preguntas. Roman quiere conocerte, dijo Daemon de repente, antes de la reunión del consejo. Cree que te ayudará si entiendes dónde te estás metiendo. Tu hermano, el que cree que soy demasiado frágil. El mismo, pero es justo. Dale una oportunidad. Encontramos a Roman en un estudio repleto de mapas y documentos estratégicos. Era unos años más joven que Daemon, con el mismo pelo oscuro pero los ojos más claros, grises donde los de Daemon eran casi negros. Levantó la vista de un escritorio cubierto de documentos, y su evaluación de mí fue inmediata y minuciosa. Así que tú eres la omega que tiene a mi hermano actuando como un adolescente enamorado, dijo sin preámbulos. Roman, advirtió Daemon. ¿Qué? Estoy siendo exacto. Pero la sonrisa de Roman quitó hierro a las palabras. Salió de detrás del escritorio, tendiéndome la mano. Me alegro de conocerte. Sinceramente, él necesita a alguien que no adore el suelo que pisa. Le estreché la mano, sorprendida por su calidez casual. Yo sobre todo pienso que él es aterrador. Roman se rió. Buen instinto. Lo es. Le lanzó una mirada a su hermano, pero también es obstinado, protector hasta la médula y de vez en cuando capaz de ser humano. Tú sacas esa última parte, lo cual es valioso. Estoy aquí delante, dijo Daemon secamente. Lo sé. Es más divertido insultarte a la cara. La expresión de Roman se volvió seria al volver a mirarme. El consejo te va a poner a prueba, especialmente Garrett. Él es el jefe de los tradicionalistas. Intentará provocar una reacción, hacerte parecer débil o inestable. No muerdas el anzuelo. ¿Cómo hago para no morder el anzuelo? Respira. Mantente firme. Recuerda que su opinión importa mucho menos de lo que crees. Hizo una pausa. Y si empieza el pánico, mira a Daemon. Él te anclará. La mención casual de mis ataques de pánico debería haberme avergonzado, pero Roman hablaba como si fueran un hecho más, no un defecto de carácter. Te lo contó. Por supuesto, nos lo contamos todo. La sonrisa de Roman se volvió gentil. A mí también me dan. ¿Recuerdas? Después del desafío, todavía me dan cuando las cosas se vuelven abrumadoras. No es nada de lo que avergonzarse. ¿Alguien más lo sabe? Solo Elena y el sanador real. Lo mantenemos en secreto. Algunas personas lo verían como una debilidad que explotar. Miró a Daemon. Lo mismo ocurrirá con Sarah una vez que el consejo lo sepa. Buscarán vulnerabilidades. Entonces no les daremos ninguna, dijo Daemon con firmeza. La reunión se celebró en una sala circular con ventanales altos y una mesa redonda diseñada deliberadamente para que nadie se sentara a la cabecera. Daemon tomó asiento, indicándome que ocupara la silla vacía a su lado. Los 10 miembros del consejo ya estaban presentes, con expresiones que iban de lo curioso a lo hostil. Garrett era fácil de identificar. Un alfa mayor con el pelo gris acero y ojos como el hielo, sentado directamente frente a Daemon. El poder que irradiaba era inmenso, solo superado por el del propio Daemon. ¿Comenzamos? La voz de Daemon poseía una autoridad que silenció los murmullos. He convocado esta reunión para presentarles a Sarah Mitchell. Algunos de ustedes la conocieron en la selección de pareja. Otros la conocen por su reputación. Estoy dejando claras mis intenciones. La estoy cortejando con el objetivo de formar un vínculo de pareja. El silencio que siguió fue ensordecedor. Garrett habló primero. Con el debido respeto, Majestad, esta omega es totalmente inadecuada para el cargo de reina. Su manifestación tardía, su historial de inestabilidad, su falta de posición social. ¿Cuestiona usted mi juicio? La voz de Daemon bajó peligrosamente de tono. Cuestiono la sabiduría de una decisión política basada en la atracción personal. La reina debe ser fuerte,
capaz de manejar la política de la corte y las negociaciones territoriales. Esta Omega apenas puede manejar una reunión pública sin sufrir un colapso. Las palabras golpearon como golpes físicos. Sentí que se me oprimía el pecho, que mi respiración era superficial. Mira a Damon. Obligué a mis ojos a mirar su rostro. Lo encontré observándome, firme y seguro. Su mano se movió bajo la mesa. Encontró la mía. La apretó suavemente. Respira. Inspiré lentamente, mantuve el aire, expiré. Tiene usted razón, dije, y la atención de todos se centró en mí. Mi voz temblaba, pero seguía adelante. No soy fuerte en la forma en que usted define la fuerza. Tengo ataques de pánico. Me cuesta desenvolverme en situaciones sociales. Según los estándares tradicionales, soy una mala elección para reina. La expresión de Garrett se volvió de satisfacción, como si yo hubiera demostrado su punto. Pero continué. He sobrevivido a cosas que habrían destruido a otras Omegas. Me he negado a morir cuando habría sido más fácil. Y me he pasado 3 años en los archivos descubriendo historias de Omegas que lideraron y lucharon y salvaron vidas. Mujeres cuya fuerza fue borrada porque personas como usted no podían imaginar que la fuerza adoptara formas diferentes. La sala estaba en un silencio sepulcral. Usted ve mi ansiedad como debilidad. Yo la veo como la prueba de que sigo aquí a pesar de todo lo que intentó romperme. Usted ve mi silencio como incompetencia. Yo lo veo como el hecho de elegir mis palabras cuidadosamente en lugar de llenar el espacio con ruido. Miré a Garrett directamente a los ojos. Y si cree que el juicio del rey es defectuoso porque ve valor en algo que usted no comprende, quizás el defecto esté en su limitada perspectiva, no en su sabiduría. Terminé de hablar e inmediatamente quise desaparecer. Pero la mano de Damon se cerró con fuerza sobre la mía, anclándome. Roman habló a continuación, con su voz cortando la tensión. El consejo existe para asesorar, no para mandar. Si el rey ha elegido, respetamos esa elección. La cuestión no es si Sarah es adecuada, es cómo apoyamos la decisión del rey. 3 miembros del consejo asintieron. Los reformistas, comprendí. 4 parecían inseguros. Garrett y sus aliados parecían furiosos. Esto no ha terminado, dijo Garrett poniéndose de pie bruscamente. La tradición de un liderazgo fuerte continuará. Damon interrumpió, su voz absoluta, con una reina que representa diferentes fortalezas. Se levanta la sesión, se puso en pie, tirando de mí con él, y me sacó de la cámara. Podía sentir los ojos del consejo clavados en mi espalda, oír su conversación susurrada comenzando antes incluso de que hubiéramos salido de la habitación. Fuera, en un pasillo privado, finalmente me dejé temblar. «Has estado magnífica», dijo Damon, estrechándome entre sus brazos. Todo lo que sabía que podía hacer. Insulté a un miembro del consejo. Probablemente lo empeoré todo. Te mantuviste firme, te defendiste con inteligencia y valor. Eso es exactamente lo que hace una reina. Se apartó para mirarme. Garrett necesitaba ver que tienes colmillos. Ahora lo sabe. Me odia. Odia el cambio. Pero se adaptará o se encontrará reemplazado. La sonrisa de Damon era feroz. Lo has hecho perfectamente. Roman apareció por la esquina, con expresión de orgullo. Ha sido la reunión del consejo más entretenida que hemos tenido en años. Garrett parecía que se había tragado un limón. A pesar de todo, me reí. El sonido fue tembloroso pero real. Vamos, dijo Damon. Te has ganado un descanso. Deja que te enseñe la biblioteca. Creo que te gustará más que la cámara del consejo. No se le equivocaba. La biblioteca real tenía 3 pisos de libros desde el suelo hasta el techo, con rincones de lectura y escaleras, y ese olor a papel viejo que me hacía sentir como en casa. Me quedé en el centro dando vueltas lentamente y sentí que parte de la tensión desaparecía. Aquí es donde me escondía de niño, dijo Damon suavemente. Cuando las lecciones de mi padre se hacían excesivas, cuando el peso de las expectativas me aplastaba, encontraba un rincón y desaparecía en las historias. Lo comprendí de inmediato. Igual que yo, los archivos eran mi santuario. Lo sé. Se acercó más. Por eso quería enseñarte esto, para que sepas que el palacio no tiene por qué ser abrumador. Aquí hay lugares seguros, lugares que pueden ser tuyos. Las implicaciones quedaron suspendidas entre nosotros. No solo un cortejo, sino un futuro real. Una vida aquí, en este lugar hermoso y aterrador. Todavía tengo miedo, admití. Lo sé, pero también sigues aquí. Me tocó la cara suavemente. Es todo lo que pido. Quédate.
Déjame demostrarte que esto es real. Y rodeada de libros y de posibilidades, con su mano cálida contra mi mejilla, me encontré creyendo que podría hacerlo. Pasaron 3 semanas en un torbellino de momentos imposibles. Damon me cortejaba como la gente normal se cortejaba. Cenas en rincones tranquilos del palacio. Paseos por jardines donde podíamos hablar sin público. Noches largas en la biblioteca donde él me leía libros que amaba. Fue paciente con mis ataques de pánico, guiándome con ejercicios de respiración cuando la presión se volvía excesiva. Me presentó a los miembros de la manada de forma gradual, sin abrumarme nunca con multitudes o expectativas. Pero la presión exterior iba en aumento. Garrett y su facción tradicionalista hacían pública su desaprobación en cada oportunidad. Aparecieron cartas anónimas bajo mi puerta, algunas simplemente cuestionando mi idoneidad, otras explícitamente crueles. Los chismes de la manada me pintaban como cualquier cosa, desde una trepadora social hasta una omega manipuladora que utilizaba su debilidad para atrapar al rey. Las otras omegas que habían asistido a la selección de pareja daban vueltas como tiburones, esperando a que yo fallara para poder reclamar la atención de Damon. A través de todo ello, Roman se convirtió en un aliado inesperado. Me enseñó política de palacio durante el desayuno. Me explicó qué miembros del consejo podían entrar en razón y cuáles se opondrían siempre a mí. Sus propias luchas contra la ansiedad crearon un vínculo entre nosotros. Dos personas intentando funcionar en un mundo diseñado para fortalezas diferentes. La clave es no dejar que vean que dudas de ti misma, dijo una mañana, observándome mientras yo movía la comida por el plato. Garrett se alimenta de la inseguridad. Muéstrale miedo y lo explotará. Y si no puedo evitar tener miedo, entonces ten miedo en privado y muéstrate furiosa en público. Su sonrisa era afilada. Canaliza la ansiedad en ira. Es mucho más útil en política. Elena se convirtió en otro punto de referencia, tratándome como a una persona en lugar de como la controvertida elección del rey. Me contaba historias de Damon y Roman cuando eran niños, pintando cuadros de dos niños que habían amado ferozmente a sus padres y que sufrieron cuando ese ancla les fue arrebatada. Me enseñó los espacios ocultos del palacio, jardines por los que no pasaba nadie más, pasillos que evitaban los vestíbulos principales, habitaciones donde podía respirar sin sentirme observada. «Va en serio contigo», dijo una tarde mientras me ayudaba a prepararme para otra cena formal. «Lo conozco desde que tenía 10 años. Nunca lo he visto mirar a nadie como te mira a ti. ¿Y si no puedo ser lo que él necesita? ¿Y si ya lo eres?» Me miró a los ojos en el espejo. «Deja de esperar permiso para creer en esto. Él ya ha elegido. Ahora tú también tienes que elegir». Esa noche, en la cena con los alfas visitantes de los territorios del este, Garrett hizo su movimiento. «Majestad», dijo, con su voz resonando en el comedor formal, «quizás podría aclarar para nuestros invitados la naturaleza de su relación con la señorita Mitchell. Hay dudas sobre si se trata de un cortejo genuino o de un arreglo temporal. La implicación era clara. ¿Realmente va a ser reina o solo te estás entreteniendo?» La expresión de Damon se volvió fría. «Mis intenciones son claras. Sarah será mi pareja y reina. La única duda es cuándo, no si lo será. Con respeto, algunos nos preguntamos si ha considerado plenamente las implicaciones. Una reina con sus desafíos podría resultar una carga en negociaciones delicadas». Sentí la opresión familiar en mi pecho, las señales de advertencia del pánico, pero las palabras de Roman resonaron. «Canalízalo en furia». Me puse en pie, con mi silla raspando contra el mármol. Todos los ojos de la sala se volvieron hacia mí. «Tiene usted razón», dije, con mi voz sorprendentemente firme. «Tengo desafíos. Tengo ataques de pánico cuando me siento abrumada. Me cuesta desenvolverme en las grandes multitudes. No soy la omega equilibrada y perfecta que usted cree que debería ser una reina». Miré directamente a Garrett. «Pero también soy la omega que pasó 3 años descubriendo historias olvidadas, que documentó docenas de líderes omegas que sus preciosas tradiciones borraron, que ha aprendido más sobre la verdadera herencia de este reino de lo que la mayoría de ustedes se ha molestado en descubrir». Saqué unos papeles doblados de mi bolsillo, copias de los registros que había estado compilando. ¿Sabían que el 70% de los tratados territoriales exitosos de los 2 últimos siglos fueron negociados por omegas? ¿Que durante el brote de fiebre de 1847,
Una omega llamada Catherine organizó la respuesta médica que salvó a la mitad de este reino, que su jerarquía tradicional es en realidad una invención reciente que reescribió siglos de estructuras de manada más igualitarias. Extendí los papeles sobre la mesa. Puede que tenga ataques de pánico, consejero Garrett, pero al menos he hecho mis deberes. ¿Puede usted decir lo mismo? El silencio fue absoluto. Entonces, uno de los alfas visitantes, una mujer de pelo plateado y ojos astutos, empezó a aplaudir lentamente. Bien dicho. Llevo años sosteniendo que hemos olvidado más de lo que hemos aprendido. Quizás una reina que hace preguntas nos sirva a todos mejor que una que simplemente mantiene el statu quo. Otros invitados asintieron, incluso algunos de los partidarios habituales de Garrett parecían inseguros. La sonrisa de Damon fue depredadora y orgullosa. Se puso en pie, situándose a mi lado, con su mano posándose posesivamente en mi cintura. ¿Alguna otra pregunta sobre mi elección? Nadie habló. Excelente. ¿Continuamos con la cena? Más tarde, en la intimidad de su estudio, me estrechó entre sus brazos. Has estado extraordinaria, feroz e inteligente, y exactamente lo que este reino necesita. Estaba aterrorizada, admití contra su pecho. Lo sé, eso es lo que lo hizo valiente. Me levantó la cara. Voy a preguntarte algo y necesito que pienses cuidadosamente antes de responder. Mi corazón martilleó. Está bien. Cásate conmigo, no con el tiempo, no algún día. Cásate conmigo el mes que viene, durante la reunión de luna llena, cuando todas las manadas se reúnan. Haz que esto sea oficial antes de que Garrett y su facción puedan montar una oposición adecuada. Eso es rápido. Lo sé, y si necesitas más tiempo, esperaré. Pero Sarah, sus manos enmarcaron mi rostro. Nunca he estado más seguro de nada. Tú me desafías. Me haces poner los pies en la tierra, me haces mejor. No quiero perder el tiempo en cortejos interminables cuando ya sé que eres la indicada. La enormidad de la situación me invadió. Convertirme en reina, enfrentarme al consejo y a la política de la manada y al escrutinio constante, ser responsable de un reino cuando apenas podía manejar mi propia ansiedad. Pero también pertenecer a algún lugar, ser elegida, tener a alguien que veía mis defectos y me amaba de todos modos. Sí, susurré. Sí, me casaré contigo. Su beso fue suave y feroz a la vez, lleno de promesa y posesión. Cuando se apartó, sus ojos brillaban. Lo haremos bien, con una ceremonia adecuada. Tendrás tiempo para prepararte, para practicar tus votos, para sentirte lista. Y si entras en pánico durante la ceremonia, respiraremos juntos. ¿Y si te avergüenzo? Imposible. Nunca podrías avergonzarme. Apoyó su frente contra la mía. Eres la persona más valiente que conozco, Sarah Mitchell. Y pronto serás Sarah Reed, mi reina, mi pareja, mi compañera en todo. Las 3 semanas siguientes fueron un caos. Elena coordinó con las costureras mi vestido. Roman me instruyó en los protocolos ceremoniales. Damon pasó horas ayudándome a preparar mis palabras para la ceremonia de vinculación, asegurándose de que me sintiera cómoda con cada palabra. Los miembros reformistas del consejo recabaron apoyos, mientras la facción de Garrett se volvía cada vez más desesperada en su oposición. 2 días antes de la ceremonia, llegó una carta anónima que era diferente de las demás. No solo cruel, sino amenazadora. Descripciones detalladas de lo que podría ocurrirle a una omega débil que creía pertenecer al lado del rey. Insinuaciones de que podrían organizarse accidentes. El enojo de Damon fue frío y controlado. Triplicó la seguridad de palacio, hizo que Roman investigara el origen de la carta y se negó a perderme de vista. Pero la amenaza se instaló en mi ansiedad, alimentando la voz que decía que yo estaba poniendo a todo el mundo en peligro solo por existir. La noche antes de la ceremonia, encontré a Roman en la biblioteca, rodeado de informes de seguridad. Encontraremos a quien la envió, dijo sin levantar la vista, y se arrepentirá. ¿Y si tienen razón? Me senté frente a él. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para esto? ¿Y si mi presencia aquí pone a Damon en peligro? Roman finalmente levantó la vista, con sus ojos grises serios. ¿Puedo contarte algo sobre mi hermano? Algo que él nunca diría. Asentí. Cuando murieron nuestros padres, Damon casi no sobrevive, no físicamente, sino emocionalmente.
Se cerró en banda durante meses, se convirtió en el rey que todo el mundo necesitaba, pero dejó de ser una persona que sintiera nada. Lo vi convertirse en piedra y no pude llegar a él. Roman se inclinó hacia adelante. Entonces apareciste tú y de repente volvió a reír, a enfadarse, a frustrarse, a emocionarse y a asustarse. Tú le hiciste sentir cosas. Sarah, tú le devolviste a la vida. Eso es mucha presión. No es presión, es simplemente la verdad. Seas lo que seas o dejes de ser, eres la persona que le recordó a mi hermano que es humano y eso vale más que todas las habilidades políticas del mundo. Sonrió ligeramente. Además, aterrorizas a Garrett, lo cual es infinitamente entretenido. Me reí a pesar mío. Realmente me odia. Odia el cambio, pero su facción está perdiendo influencia. Los reformistas huelen sangre en el agua. Tu presencia ha alterado el equilibrio de poder más que cualquier maniobra política. La expresión de Roman se volvió seria. Por eso alguien envió la amenaza. No eres débil, Sarah. Eres peligrosa para la gente que se beneficia de mantener a los demás pequeños. Aquellas palabras asentaron algo en mi interior. No eliminaron el miedo, pero lo replantearon. Quizás mi ansiedad no fuera el problema. Quizás fuera el síntoma de luchar contra un sistema diseñado para hacerme sentir inadecuada. La ceremonia tuvo lugar al atardecer. Bajo árboles milenarios que habían sido testigos de innumerables vínculos, se reunieron todas las manadas principales, con cientos de alfas, betas y omegas llenando la arboleda sagrada. Yo vestía un traje de seda azul profundo que Elena había insistido en que me daba un aspecto regio. Mi cabello claro estaba entretejido con hilos de plata que captaban la luz agonizante. Estaba aterrorizada, temblando tanto que Damon lo notó cuando me tomó de la mano en el altar. Respira, susurró, demasiado bajo para que nadie más lo oyera. Concéntrate en mí. La suma sacerdotisa, una anciana omega cuya autoridad trascendía la política de la manada, comenzó la ceremonia. Palabras tradicionales sobre vínculos y lealtad, sobre elegir entrelazar vidas y futuros. Mi corazón martilleaba tan fuerte que apenas podía oírla. Entonces llegó el momento de los votos. Damon fue el primero, con voz firme y clara. Te elijo a ti, Sarah Mitchell, no a pesar de tus miedos, sino porque te enfrentas a ellos a diario y te niegas a dejar que ganen. Te elijo porque me ves como a una persona, no solo como a un rey. Te elijo porque me haces más valiente al ser tú misma valiente. Prometo ser tu ancla cuando el pánico te abrume. Tu compañero en la construcción de un reino donde la fuerza adopte muchas formas. Tu pareja en todas las cosas, para siempre. Mi turno. Había practicado estas palabras 100 veces, pero mi voz seguía temblando. Te elijo a ti, Damon Reed, aunque me aterrorizas de la mejor manera posible. Te elijo porque ves mis pedazos rotos simplemente como pedazos, no como defectos. Te elijo porque me haces creer que puedo ser más de lo que soy. Prometo desafiarte cuando necesites que te desafíen, apoyarte cuando el peso sea excesivo, ser tu reina en todos los sentidos que importan, para siempre. La sacerdotisa nos ató las manos con un cordón de plata. Por las leyes antiguas y las nuevas, por elección libremente dada, los declaro vinculados. Parejas en esta vida y más allá. El vínculo de pareja encajó en su sitio, un hilo dorado que nos conectaba, permitiéndome sentir sus emociones bajo las mías, su absoluta certeza, su amor feroz, su orgullo por mí. Y mi pánico retrocedió. No se había ido, nunca se iría, pero era manejable porque ya no lo cargaba yo sola. Me besó mientras las manadas congregadas rugían su aprobación. Cuando nos separamos me susurró, ¿ves? Has sobrevivido. Eres extraordinaria. La celebración posterior fue abrumadora. Demasiada gente, demasiada atención, demasiado de todo. Pero cada vez que el pánico surgía, sentía a Damon a través del vínculo, tranquilizándome, y Roman aparecía en momentos estratégicos para desviar la atención, dándome respiro. Garrett se acercó cerca de la medianoche, con expresión cuidadosamente neutral. Majestad, Alteza, inclinó la cabeza ante ambos. Debo reconocer cuándo me he equivocado al juzgar una situación. Ha manejado usted la ceremonia con gracia. No fue una disculpa, pero fue un reconocimiento que, viniendo de Garrett, era prácticamente una rendición. Gracias, consejero, dije con serenidad. Espero que podamos trabajar juntos para servir al reino. Cuando se hubo marchado, Damon se rió en voz baja. Eso le ha costado. Garrett nunca admite un error.
¿Qué le hizo cambiar de opinión? Tú lo hiciste al no quebrarte, al quedarte ahí, delante de todo el mundo, y reclamar tu lugar. Me atrajo hacia sí. Bienvenida al comienzo, mi feroz reina. 6 meses después, me encontraba en la Cámara del Consejo, ya no como la elección incierta de Daemon, sino como reina por derecho propio. La historia exhaustiva del liderazgo Omega que yo había compilado se estaba distribuyendo a todas las manadas de los territorios. 3 nuevas Omegas habían sido designadas para cargos de liderazgo regional, y Garrett, tras meses de cooperación a regañadientes, había reconocido discretamente que quizás la fuerza adoptaba formas que él no había considerado. Seguía teniendo ataques de pánico, seguía teniendo dificultades ante las multitudes, seguía necesitando los consejos de Helena, el apoyo de Román y la fe inquebrantable de Daemon. Pero también había negociado mi primer tratado territorial. Me había mantenido firme ante los dignatarios visitantes que esperaban una reina dócil y silenciosa. Y había empezado a enseñar a otras Omegas que la ansiedad y el valor podían coexistir. La Omega rota que se había escondido contra la pared del salón de baile había desaparecido. En su lugar había una reina que comprendía que la vulnerabilidad no era debilidad, era simplemente parte de ser real. Aquella tarde, Daemon me encontró en nuestra biblioteca privada, el único espacio del palacio que era enteramente nuestro. Me rodeó con sus brazos por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. ¿En qué piensas?, preguntó. En aquella noche en la que me dijiste que la recordaría el resto de mi vida. Tenías razón. Me giré entre sus brazos, encontrando sus ojos oscuros. Tenías razón en todo, incluso en las partes en las que yo no creía. Él me besó suavemente. Te dije que nunca estuviste rota. Solo esperabas a que alguien te viera con claridad. Y tú me viste. Lo hice. Lo hago. Siempre lo haré. Su sonrisa fue tierna y feroz. Mi brillante, ansiosa y valiente reina, exactamente como eres. Fuera de nuestra ventana, el reino se extendía, complejo, desafiante y en constante evolución. El mañana traería nuevos problemas, nuevas batallas, nuevos momentos en los que tendría que elegir entre el miedo y la acción. Pero esta noche, yo era simplemente Sarah Reed, una mujer que había sobrevivido a lo que debería haberla destruido, que había encontrado el amor en el último lugar donde lo esperaba, que había aprendido que ser elegida no consistía en ser perfecta, consistía en ser real, y eso era suficiente, más que suficiente, lo era todo.